Muy buenas noches, profesores y compañeros. Mi nombre es Ruth Vega. Hoy voy a hablarles acerca del rol de la genética en el comportamiento humano. Desde que los abstractos factores hereditarios de Mendel fueron conocidos y descritos a nivel bioquímico como nucleótidos o combinaciones de los mismos, formando genes, la genética ha sido el cajón desastre donde situar cómodamente el origen y control de múltiples características, simples o complejas, de la naturaleza humana. El avance prodigioso de la biología molecular y los últimos desarrollos en técnicas de análisis y modificación del material genético han proporcionado una infinidad de ejemplos sobre la importancia que tiene el genotipo individual para explicar la constitución biológica de un ser vivo, sus posibilidades o diferencias metabólicas, motoras y cognitivas, así como gran parte de sus reacciones o comportamientos habituales. Desde el siglo pasado han sido propuestas muchas tecnologías sociales de corte eugenésico, racista y antisocial, en coherencia con los datos aportados por la ciencia de lo hereditario en cada etapa de su desarrollo. La reciente aparición en Estados Unidos de The Bell Curve, un libro escrito por Charles Murray, ideólogo conservador que trabaja en The American Enterprise Institute, y Richard Bernstein, profesor de psicología en Harvard, nos remota de nuevo a una polémica que baja de tono pero nunca cesa. Los autores vuelven a sugerir presuntos nexos entre raza y coeficiente de inteligencia, en términos muy parecidos a los de Jensen en 1969. Importancia de la biología del comportamiento. La biología del comportamiento, también conocida como psicobiología, es crucial para entender cómo la biología influye en la conducta humana. Estudia bases biológicas de la conducta, incluyendo el sistema nervioso, el sistema endocrino y la genética, para comprender cómo estos factores interactúan y moldean nuestras acciones. Esta perspectiva es importante para entender desde la toma de decisiones hasta el desarrollo de las enfermedades mentales y para diseñar estrategias de intervención efectivas. ¿Por qué es importante la biología del comportamiento? Ayuda a entender las bases de la conducta, a comprender la relación entre la biología y el entorno, a desarrollar intervenciones efectivas, mejora la salud mental, ayuda a comprender la evolución de la conducta, a analizar la toma de decisiones, a abordar problemas sociales, entre otros beneficios. En resumen, la biología del comportamiento ofrece una visión integral de la conducta humana, combinando la biología con otras disciplinas como la psicología y la sociología para comprender mejor quiénes somos y cómo actuamos. La genética de la conducta, origen y desarrollo. La genética de la conducta, en sentido amplio, ha sido campo de interés para muchos investigadores desde los finales del siglo XIX, cuando Francis Galton comenzó a plantarse leyendo las teorías de Darwin, primo suyo, sobre la evolución, si la herencia afecta a la conducta humana. Él sugirió algunos de los métodos más utilizados después en genética de la conducta humana, como estudios sobre familias, estudios de gemelos y diseños en adopción, y llevó a cabo los primeros estudios sistemáticos con familias que mostraron cómo ciertos rasgos de comportamiento se mantienen y se transmiten en familias. En sentido estricto, la genética de la conducta inició sus primeros pasos a raíz de algunos artículos aparecidos de los años 60, basados en estudios de gemelos y de adopciones, cuyos autores llamaron la atención sobre la importancia de los factores genéticos y los que podían tener en relación con el coeficiente de inteligencia y algunas psicopatologías, como lo es conocido la esquizofrenia. Años después, las diferencias raciales dejaron de ser un objetivo profesional y preferente de estudio, y la investigación aportó nueva información sobre la influencia de los factores genéticos en las diferencias individuales en cuanto a personalidad,
capacidades cognitivas y psicopatologías. Desde los finales de los años 80 hasta el día de hoy, el caudal de información genética aumenta exponencialmente gracias al trabajo coordinado de miles de científicos en iniciativas como el Proyecto Genoma Humano y otros muchos proyectos en biomedicina. Se está avanzando significativamente en el conocimiento de las bases moleculares de muchas enfermedades, como el SIDA, cáncer, diabetes, y también como alteraciones metabólicas, pero no tanto en el conocimiento de los factores genéticos que explican las diferencias individuales de la personalidad, capacidades cognitivas y psicopatologías. Al mismo tiempo, se ha recibido un fuerte impulso los estudios orientados a evaluar el impacto social de las nuevas biotecnologías con el fin de evitar los usos discriminatorios, racistas y antisociales que las teorías genéticas hereditarias pueden aportar. Ciertas intervenciones educativas, ambientales y sociales son importantes y eficaces para fomentar el desarrollo de estas cualidades, siempre que existan unas aptitudes iniciales mínimas. Ante la dificultad de observar los caracteres responsables de la transmisión de los rasgos hereditarios, el conductismo negó cualquier papel a lo hereditario en la explicación de las diferencias en el comportamiento. Centraba su atención en los estímulos ambientales que modificaban la conducta, fácilmente observables. El programa conductista pretendía explicar la conducta de hombres y animales como efecto del entrenamiento estímulo, respuesta y refuerzo y algunos condicionamientos básicos que se inician prácticamente con el nacimiento. De ellos hacen depender la configuración de características individuales como el talento, el temperamento, la constitución mental y otras. Las explicaciones ambientales resultan intuitivamente razonables, porque damos por supuesto que el ambiente y todo que el ambiente puede ser modificado, mientras consideramos inalterable el genotipo individual, que aún así puede ser modificado. Sin embargo, creer que nada puede ser hecho para alterar los efectos genéticos denota un gran desconocimiento de cómo funcionan los genes. Los efectos genéticos no restan libertad individual. Los efectos genéticos provocan graves trastornos metabólicos, motores o psíquicos, pero no determinan exclusivamente la conducta. Las influencias genéticas son precisamente eso, influencias, tendencias o propensiones, como lo cita Pluming. La oposición entre la influencia genética y la libertad es engañosa, porque nada ni nadie es libre al margen de su constitución biológica y a la libertad del ser humano desde una perspectiva individual. La teoría sobre la heredabilidad. La heredabilidad es la proporción de variación de un rasgo que podemos atribuir a la variación genotípica interindividual. Si un carácter tiene una heredabilidad alta, significa que su variación en la población está mayormente influenciada por la genética de cada individuo, mientras que si tiene un valor bajo, el ambiente de cada individuo y las interacciones de gen-ambiente tendrán un papel fundamental en la variación de dicha característica. En realidad, la heredabilidad es una estadística que oscila entre el 1, que es el rasgo afectado solo por la genética, y el 0, que es el rasgo afectado solo por el ambiente, y se puede representar con diferentes fórmulas, dependiendo de si lo hablamos de heredabilidad en sentido amplio y estricto. En humanos, estimar cuánta de la variación que vemos en una población cualquiera es atribuible a la genética es una tarea demasiado difícil. ¿Por qué? En primer lugar, porque no se puede controlar los cruces. No podemos obligar a la gente a tener hijos con quien nosotros querramos. Y en segundo lugar, porque tanto el ambiente en el que se ha desarrollado cada individuo como sus genotipos son totalmente diferentes. Y así es imposible.
Para evitar esta variación de genotipos, lo que se ha hecho tradicionalmente son estudios de gemelos. En los estudios de gemelos se suelen tomar datos tanto de gemelos monocigóticos, llamados gemelos idénticos, con exactamente el mismo material genético, o gemelos disigóticos, llamados mellizos, para evaluar qué proporción de la variación de un carácter está influenciada por la genética del individuo. Una vez obtenidos los datos, se estudia la correlación en la variación del carácter y de interés, y de ahí se obtiene la heredabilidad. En esta estadística se pueden observar un estudio hecho con aproximadamente 5.000 personas de la población de Reino Unido, adultos, y el resultado de la investigación genética sobre cuántos de estos rasgos son influenciados por la genética. Aquí podemos observar el color de los ojos, la altura, el peso, la influencia del cáncer de mama, úlceras estomacales, esquizofrenia, autismo, poca habilidad para leer, entre otros rasgos. En esta segunda teoría, que es el modelo de correlación genotipo-ambiente de Robert Plomin, aquí se describe cómo los genes influyen en la exposición de un individuo a ciertos entornos. Plomin identificó 3 tipos de correlación: el genotipo ambiente, pasiva, la evocativa reactiva y la activa. Estos modelos explican cómo las predisposiciones genéticas pueden llevar a las personas a buscar o ser expuestas a ambientes específicos que a su vez pueden afectar su desarrollo. Aquí podemos observar los 3 tipos de correlación genotipo-ambiente de los que habla Plomin. En primer lugar tenemos la correlación pasiva, que es cuando los padres transmiten tanto genes como entornos que son consistentes en sus rasgos genéticos, creando una asociación entre los genes del niño y su entorno. Por ejemplo, unos padres con talento musical pueden transmitir genes relacionados con la musicalidad y también crear un ambiente musical en el hogar. En segundo lugar, tenemos la correlación educativa reactiva, que los individuos, debido a sus predisposiciones genéticas, evocan respuestas diferentes de otros, lo que influye en su entorno. Por ejemplo, un niño con temperamento extrovertido puede recibir más atención y estímulo de los adultos, creando un ambiente más social y estimulante. Y número 3, tenemos la correlación activa, que las personas buscan activamente entornos que coincidan con sus predisposiciones genéticas. Un ejemplo puede ser una persona con talento musical que decida tomar clases de música o unirse a una banda. En conclusión, podemos saber que las investigaciones actuales muestran que muchos comportamientos tienen una base hereditaria, pero su manifestación concreta depende de los factores como la crianza, el entorno social, las experiencias tempranas y las decisiones personales. Además, los avances en epigenética revelan que el entorno puede modificar la expresión genética, lo que demuestra una relación dinámica entre la naturaleza y la crianza. En resumen, el comportamiento humano es el resultado de una compleja interacción entre la biología, o sea, la genética, y el ambiente, y entender esta relación es clave para comprender la diversidad individual, prevenir trastornos y promover el bienestar psicológico. Muchas gracias.